está. ¿Me confirman si se escucha, estimados estudiantes? ¿Me pueden confirmar si se escucha? Y si se ve también la pantalla. Si se escucha. Perfecto, muy bien. Un segundo.
Muy bien, vamos al inicio de la clase de hoy. Entonces, solo con una información previa, ya tenemos confirmación de que el examen es el día 19. Entonces, solo para que empiecen ya a ir preparándose. Creo que todavía el 18 vamos a tener clase porque la última vez sí dimos clase el lunes antes del parcial. Entonces, probablemente, yo les soy sincero, ya solo nos falta tocar un tema y básicamente pues lo terminamos de tocar el día miércoles. Básicamente ya es el último tema del programa. Entonces yo considero que el día lunes, si hay que dar clase, pues voy a dar un pequeño repaso de los temas que vienen en el examen final. Entonces, básicamente puede ser la información general con relación al examen final. Entonces, probablemente pues el día lunes habrá pues un repaso. Luego, con otra información, el bueno, la revisión del segundo parcial se va a realizar acá tipo 3:15, en una media hora, porque sí bueno, sí nos lleva tiempo. Entonces vamos a tratar de aprovechar el tiempo para poder hacer la revisión aquí en la clase. Como les digo, ya solo falta un tema, o sea, un tema del programa, y pues lo vamos a empezar a tocar hoy y lo vamos a terminar el día miércoles. Entonces la revisión se va a hacer ahorita en un rato, una media hora, unos 40 minutos, mientras dura la clase. ¿Y qué otra información tenía con relación a, bueno, solamente esos dos temas? Y bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos a retroalimentar un poco las clases anteriores para ir entrando en materia. Básicamente, pues en la clase anterior comenzamos, bueno, vimos lo que eran dos temas importantes: la adquisición y la disposición de bienes del Estado. Ya dijimos que, ya vimos que anteriormente, que tenemos el régimen patrimonial del Estado, ¿verdad? Y antes de eso también vimos lo que era la propiedad privada. Básicamente es que el Estado, al ser una persona jurídica, tiene un propio patrimonio, o sea, que al ser sujeto de poder contraer derechos y obligaciones, por lo tanto, tiene que tener o puede adquirir lo que es un patrimonio. Y el patrimonio, como lo dijimos en clases anteriores, está conformado por bienes, servicios, obligaciones y derechos. Entonces, el Estado tiene su propio patrimonio, que está conformado, como lo indicaba, con bienes, servicios, etcétera. Dentro de esos bienes tenemos la clasificación de los bienes del Estado, que son los bienes de uso público y los bienes de uso privado. Básicamente, los bienes de uso público son esos bienes que utilizamos todos los administrados, por ejemplo, las banquetas, los parques, etcétera, que son de uso público. Pero también tenemos los bienes de uso privado, que son esos bienes que son adquiridos o que son de los órganos administrativos o de las instituciones administrativas. Básicamente, pues eso sería con relación a retroalimentar que el Estado pues tiene un patrimonio. Dentro de su patrimonio tiene bienes, y entonces tiene bienes, se llaman bienes del Estado. Y dentro de esos bienes del Estado tenemos dos figuras bien importantes, que es la adquisición, o sea, cómo es que el Estado adquiere bienes. O sea, el Estado, si bien es cierto, puede ser una persona jurídica del sujeto del área privada, o sea, puede realizar contratos que tienen un espíritu privado, pero que por temas de Estado, pues su propia ley, la cual pues regula la forma en que se van a adquirir y se van a disponer los bienes. Y esta es la famosa ley de contrataciones del Estado. Entonces, una ley que viene a regular la adquisición, disposición de bienes del Estado. Esto quiere decir que, si bien es cierto, el Estado tiene una personalidad jurídica, si bien es cierto, tiene un representante a través de la PGN, etcétera, o a través de los órganos de decisión, que pueden firmar en nombre de las instituciones, el Estado rige o tiene su propia ley para regir esta forma de adquirir, esta forma de disponer de los bienes. No cualquier gobernante, como acuérdense que es
el Estado es una persona jurídica, pero como es una persona jurídica, como no es física, lógicamente va a depender de los funcionarios o empleados públicos. Y al depender de los funcionarios o empleados públicos, el Estado tiene que tener una forma de protegerse, que le llamamos los famosos candados para la protección, porque si no cualquier persona que llegue a ser funcionario o empleado público puede utilizar, disponer y hacer lo que quiera con los bienes del Estado, cosa que no debería de ser así, cosa que no debe de hacer y cosa que no sucede porque existe una ley que protege esto, que es la ley de contrataciones del Estado. Entonces, básicamente, pues a la hora de hablar de adquisición y disposición del Estado, tenemos que hablar de esta ley de contratación del Estado, que incluso fue un ejercicio en clase que tuvieron que haber leído estos subtemas. Entonces, el Estado tiene bienes y entonces el Estado puede venir y disponer de ellos y puede también el Estado adquirir bienes. Entonces, para ello, pues nace estos dos temas, que es la que vamos a cerrar brevemente otra vez sobre retroalimentar, que es la adquisición y disposición de bienes del Estado. Primero, antes de poder entrar ya a lo que es la disposición, adquisición de bienes del Estado, tenemos que tocar dos figuras o dos conceptos bien importantes, que es el destino o para qué se van a utilizar los bienes públicos. En este caso, pues tenemos la afectación y la famosa desafectación. Básicamente, la afectación se consagra con el bien o el servicio del Estado. ¿A qué se va a destinar ese bien? Es como clasificar los bienes. Estos bienes nos sirven, estos bienes ya no nos sirven. Estos bienes van a ser utilizados para tal lugar y estos bienes van a ser para utilizar, para poder tener fondos y poder utilizar esos fondos para adquirir otros bienes. Entonces, la afectación es el acto por el cual el servicio, el acto, el servicio o el bien va a estar, va a ser destinado a un cierto objetivo. En este caso, por ejemplo, un terreno baldío que es del Estado, el Estado viene, bueno, perdón, la municipalidad viene y puede pedirle al Estado que se lo dé para construir una escuela pública, por dar su ejemplo. O puede ser que el Ministerio de Educación pues solicite este bien para poder construir una escuela pública, ¿verdad? Pero el bien es del Estado, ¿verdad? Entonces, básicamente es la afectación, es clasificar o destinar el bien para un uso específico y la desafectación, por lógica, lo contrario a esto, es cuando el bien deja de ser útil, por lo tanto, pues se pone a disponibilidad de vender, permutar, etcétera, cuando ya no tiene un fin. O sea, básicamente es cuando un bien del Estado ya no tiene o cumple sus funciones, por lo tanto, pues se pone a disposición de venta, etcétera. Básicamente, pues eso sería la afectación y la desafectación. Ahora, la adquisición de bienes, o sea, entramos ya en materia. ¿Qué es la adquisición? Pues básicamente es el conjunto de procedimientos para incorporar bienes al Estado o servicios al Estado para asegurar su función. Entonces, adquirir básicamente viene de incorporar, viene de adquirir. Entonces, viene y el Estado tiene diferentes formas de adquirir bienes o forma de adquisición de bienes. Básicamente podemos llamarle el comprar bienes o poder eh, pues hacer que otra empresa construya para ellos, pero al final el Estado es el que es el dueño, pero le paga a una empresa para que construya una carretera, por ejemplo, por la carretera es del Estado. Y para ello pues tenemos las cuatro formas para poder adquirir bienes. La primera forma de adquirir bienes es la licitación pública, que es el procedimiento competitivo formal para compras de alto monto. Compras de arriba de 900,000 quetzales, pues se tiene que hacer a través de un procedimiento de licitación. Tienen que quedarse ustedes claros que la diferencia entre estas cuatro figuras van a ser los montos. Luego tenemos la cotización, que es una licitación privada que le llaman en la doctrina, que es una licitación, porque al finalizar es un procedimiento donde se compra. Es un procedimiento muy parecido, pero básicamente la diferencia es el valor, que es de 900,000 quetzales para abajo, o sea, hasta 900,000 quetzales, pero de 90,000 para 900,000. Entonces, tienen que ustedes saber que si les pongo un caso donde la municipalidad quiere construir un paso a desnivel o una banqueta, pongamos ejemplo, y el valor del
es de 1 millón, obviamente ustedes van a ir a que es una licitación. Si es de 899,000 quetzales, ustedes van a ver que puede ser una cotización. Entonces, básicamente ustedes lo que tienen que es ir aprendiéndose estos montos. Y se los digo en clase y se los estoy capitulando hoy porque ya lo vimos, pero porque les soy sincero, en los exámenes pues cometieron muchos errores, o sea, incluso pues sorprende porque se los repito en clase varias veces, entonces espero que estén poniendo atención. Yo sé que virtualmente a mí no me gusta recibir ni impartir cátedra virtual, ¿verdad? Pero también es importante poner atención. Entonces en el examen, pues me di cuenta de muchas falencias a la hora de analizar el tipo de conceptos o aprender a diferenciar este tipo de concepto. Entonces, si les pongo el examen, ya tienen que saber que es 90,001 para 900,000, si es cotización. Si es mayor de 900,000, ya saben que es licitación, pero tienen que poner atención al caso. Luego, compra directa, básicamente es un proceso simplificado para compras de un bajo costo, aunque hay una todavía más bajo costo, pero esta es como la forma más fácil de adquirir bienes que no excedan de los 90,000 quetzales. Entonces, monto 90,000 quetzales, o sea, hasta 90,000 quetzales. Más de 90,000 quetzales con un quetzal, automáticamente se vuelven una cotización. Y luego tenemos la baja cuantía, que son compras directas, pero de un valor más bajo que pues no puede exceder de 25,000 quetzales. Entonces pueden comprar propiedades o bienes, más que todo bienes, abajo de 25,000 quetzales. Esas serían las modalidades. Acá hay un cuadro comparativo de la licitación, la cotización, la compra directa y la baja cuantía. Ustedes pueden ver ahí los fundamentos y también pueden ver los montos, que es la diferencia clave. La diferencia clave. Bueno, luego tenemos la disposición de bienes del Estado. Entonces ya dejamos a un lado cómo es que el Estado adquiere los bienes y luego pasamos a la forma en que los va a utilizar o la forma en cómo va a disponer de ellos, ya dependiendo del uso que se le va a dar, si quieren pues obtener bienes, quieren obtener dinero, etcétera. Y tenemos pues las siguientes modalidades: la subasta y remate, que por lo regular son esos famosos bienes decomisados, que es a través de la extinción de dominio por lo regular, que son esos bienes que la forma en que se van a subastar y se van a rematar. Entonces la subasta básicamente la venta eh, de los bienes que fueron decomisados. Luego tenemos otras formas de disposición, que tenemos la venta y permuta, tenemos el arrendamiento, la cesión y donación. Básicamente la venta y permuta pues es con terceros, obviamente venden bienes que son del Estado. Permutar, pues obviamente el requisito, ya saben ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de una permuta y una compraventa? Que es un porcentaje del valor que no puede exceder o no puede ser menos, porque si no estaríamos hablando de una compraventa. Luego el arrendamiento, que el Estado también puede arrendar bienes. Y luego cesión y donación, que también el Estado puede donar bienes y también puede cesionar derechos. Dentro del arrendamiento también tenemos el famoso CRED, que también pues es que a veces lo usan como cesión de derechos, a veces lo usan como arrendamiento. Es un tema bien complejo, pero también está la famosa CRED, que son los bienes que están dentro de los límites cercanos más que todo al mar, por decirlo así. Entonces, esa sería básicamente. Y luego las métricas de transparencia también, la adquisición como la disposición, siempre tienen que estar bajo el principio de transparencia, bajo el principio de publicidad, porque es 100% público. Entonces, por lo tanto, pues existe el portal de Guate Compras, donde se puede encontrar la información de todas las licitaciones y de todo lo que se hace. Solo un segundo. Aprovechamos. Bueno, entonces básicamente pues el principio de transparencia. Aquí terminamos ya el tema
relacionado a la clase anterior y, como les digo, un tema bien importante. Ahora, pues el programa nos manda a un tema que incluso, pues, siempre ya lo discutimos, de hecho, fue parte del semestre anterior, pero pues al finalizar, incluso desde el inicio también de este semestre, pero al finalizar estamos hablando más que todo ya directamente de lo que es vamos a ver, de la estructura o la creación de órganos administrativos directamente en, en Guatemala, ¿verdad? Más que todo es en Guatemala. Entonces siempre esa es la situación, ¿verdad? Que siempre vamos a ir enfocados en un poquito más en Guatemala, ¿verdad? Acuérdense que en el semestre pasado pues vimos la creación, bueno, no es que no vimos tanto la creación como tal, sino vimos los órganos administrativos, pero estos órganos administrativos básicamente pues tienen una forma también, grandes rasgos de creación. Básicamente, pues aquí solo el programa solo nos indica básicamente que toquemos este tema a grandes rasgos. Entonces vamos a empezar a ver ya hoy esto, aunque como les digo, lo vamos a profundizar un poquito más en la clase del miércoles, ya que pues terminemos de hacer la revisión. Perdón, es que aquí los clientes son necios. Pues sí. Muy bien, entonces vamos a ver brevemente lo que es la estructura y funciones de la administración pública, y dentro de la estructura vamos a ver otra vez a grandes rasgos los órganos administrativos, enfocar un poquito más en lo que es o lo que son más que todo la creación de los órganos administrativos básicamente en Guatemala, que incluso pues ya se recordarán o se van dando cuenta de que lo vimos también en una clase anterior, que fue dentro de las diferencias en las secretarías de la presidencia, se recordarán, las de carácter constitucional, las legales y algo así, es muy parecido el tema. Entonces vamos a entender acá, pues obviamente, pues otra vez, qué es la administración pública, básicamente. ¿Qué es la administración pública? Pues básicamente es el qué hacer del Estado, es lo que realiza el Estado, son esos procesos, actividades que el Estado realiza para lograr el bien común a través de los servicios públicos que busca lograr el bien común, que es su objetivo. Entonces, básicamente es ese conjunto, la administración pública es ese conjunto de actividades, procesos que realiza el Estado para poder lograr el bien común. Dentro de esa administración pública tenemos los sujetos de la relación. Para entender la administración pública tenemos que entender que tiene que existir un sujeto activo y un sujeto pasivo. Siempre tienen que haber sujetos que vayan en contraposición. Sujeto activo y el sujeto pasivo. En este caso, pues tenemos que el sujeto activo va a ser el gobierno, ¿verdad? Para que exista una administración pública tiene que existir un administrador, que obviamente es el gobierno, y un gobernado o un administrado, que son los particulares, que en este caso, pues es la población. Entonces tenemos que el sujeto activo es el gobierno, quien ejerce la función administrativa y el poder del imperio, o sea, el pius puniendi, que es básicamente el poder del Estado, ¿verdad? El poder que realiza, que tiene el Estado, porque acuérdense que el Estado, como lo decía mi colega, el Estado es el mayor extorsionista, diría. ¿Por qué es el mayor extorsionista? Porque el Estado al finalizar ejerce un poder en las personas. El Estado no te viene, no te dice, no te pregunta si quieres pagar impuestos. El Estado simplemente te exige que pagues impuestos, y si no pagas impuestos, pues te mandan a la SAT, y si la SAT y no paga los impuestos, la SAT pues inicia un proceso en contra, y obviamente pues te va a cobrar de una forma u otra, te va a cobrar. Entonces, por lo tanto, el sujeto del gobierno tiene, o el sujeto activo, que es el Estado, dentro de la administración pública. Por ejemplo, si la administración pública te indica, por ejemplo, que para construir necesitas una autorización municipal, pues el Estado te va a clausurar tu obra si no
o la municipalidad si no cumplís con dicha, eh, dicha autorización. Luego tenemos los famosos gobernados, que básicamente es a quienes se le dirigen los servicios o quienes recaen los actos administrativos. Como ya lo vimos en el semestre pasado, pues todos los actos administrativos, de hecho lo vamos a ver otra vez de nuevo, pero básicamente los servicios o los gobernados son las personas que van a recibir los servicios o los quienes recaen los actos administrativos. Todas las decisiones, no sé si recordarán los que estuvieron conmigo el semestre pasado que cuando hablábamos de que los actos administrativos que tienen que tener efectos jurídicos, o sea, tienen que afectar a alguien. ¿Y a quiénes afectan los actos administrativos? A la población. Todo lo que realiza la población, los órganos administrativos, por más que no digamos que nos afectan, nos van a afectar. O sea, tarde o temprano nos van a afectar. Entonces, todos los actos administrativos recaen sobre los administrados porque es a las personas que va a afectar. De una, ya vimos también los actos administrativos directos e indirectos, se recordarán, los que no me afectan y los que me afectan directamente. Luego tenemos básicamente, ya me lleva a los órganos administrativos y pues básicamente pues tenemos una diferente clasificación de los órganos administrativos. Tenemos los individuales, básicamente los individuales que básicamente la voluntad reside en un solo funcionario. Por ejemplo, los ministros, el ministro pues es uno. También tenemos, por ejemplo, los gobernadores departamentales, que se los dije cuál es la diferencia entre un gobernador departamental y, y un consejo municipal, por ejemplo. Entonces, dentro de esas diferencias tenemos que uno es individual, otro pues, es un órgano administrativo colegiado, que eso me lleva a la segunda clasificación, que básicamente son los órganos colegiados, que básicamente pues, son órganos que están conformados por una o más personas. Y luego, pues en este caso, dentro de esos colegiados tenemos los famosos consejos de ministros, que está conformado por diferentes órganos. Luego tenemos también una clasificación, o dentro de la clasificación, los de la permanencia, y tenemos que son los que, pues básicamente, ay, aquí, no ocultar eso. Y básicamente, pues, que son los ordinarios que son fijados por la ley y los extraordinarios o temporales, que son los creados de forma temporal para cierto tiempo funcionar y luego pues desaparecen. Luego tenemos el fundamento legal de la creación, que es donde yo les puse una diferencia de examen, creo que fue en el segundo parcial o en el primero, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, la creación de órganos administrativos, ¿será que solo creemos un órgano administrativo y punto? No, ¿verdad? Para la creación de un órgano administrativo tiene que existir un fundamento, tiene que existir un procedimiento, tiene que existir algo que le dé el nacimiento a estos órganos administrativos. Y tenemos las tres formas de crear órganos administrativos, que es la forma constitucional, que son creados por la Constitución directamente, que fueron cuando se crea una Constitución, pues dentro de la Constitución se crean los órganos administrativos. Por lo regular, los órganos administrativos más importantes, como son los tres órganos del Estado, por ejemplo, nacen, o bueno, se crean desde la Constitución. La Constitución, cuando constituyeron la Constitución o se creó la Constitución, pues ahí mismo se crearon los famosos órganos más importantes como la presidencia, etcétera. O cuando se haga una reforma también a la Constitución. Luego tenemos los legislativos, que básicamente pues son casi que, como regla general, casi que todos los órganos administrativos pues se crean por el proceso legislativo, ¿verdad? Que son creados por la ley por el Congreso, ¿verdad? Que les dijimos, o sea, siempre el Congreso es quien eh, puede crear un órgano administrativo. Les recuerdo, cuando vimos las secretarías de la presidencia legal, y se recuerda que era por un procedimiento legislativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen la calidad de estar en una ley pues, ordinaria, en este caso, pues la ley del organismo ejecutivo. Entonces, por lo tanto, pues para crear una nueva secretaría de carácter legal, pues se tenía que crear a través de un proceso legislativo. Acá pues tenemos otro ejemplo de que no solo las secretarías de la presidencia, sino cualquier otro órgano administrativo que sea importante de creación, se debe realizar a través de un proceso legislativo. Y luego tenemos los administrativos, que una de las
De los ejemplos es que lo puede crear, por ejemplo, el presidente, la Secretaría de la Presidencia administrativas, las puede crear el presidente directamente a través de un acuerdo gubernativo, o sea, un acuerdo de gobierno, y básicamente, pues, dentro de esos órganos, pues tenemos también diferentes órganos internos que son meramente administrativos. Luego, pues tenemos básicamente los límites funcionales, o sea, los límites que tienen los administrativos, porque estamos hablando siempre de los órganos administrativos. Y luego, básicamente, pues la competencia, se recordarán que una definición de competencia era, bueno, pero una definición del órgano administrativo era un conjunto de competencias. ¿Por qué un conjunto de competencias? Porque no puede funcionar si no tiene las facultades otorgadas por la ley. Es como siempre lo digo, existe el principio para la persona individual, que la persona individual puede hacer lo que la ley no le prohíba, y el órgano administrativo puede hacer solo lo que la ley le otorga. O sea, el órgano administrativo no puede realizar lo que la ley no le dé y no le otorgue, y esto que le otorga se llama competencia, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues la competencia es el límite. O sea, una municipalidad no puede venir y tener facultades en otra municipalidad, por ejemplo. O sea, no puede incidir en otra municipalidad. ¿Por qué? Porque sus competencias solo es dentro de su territorio, que eso me lleva al otro límite de funcional, que es el territorio, que es el ámbito geográfico, básicamente, pues, el físico, hasta dónde puede ejercer su poder o ejercer sus funciones. Y esto me lleva a otro punto, que es la famosa jerarquía, que también fue un punto del semestre pasado, que dijimos que siempre debe existir un superior y debe existir un inferior para un mejor orden o para un mejor funcionamiento. No puede existir, tiene que existir una jerarquía hasta por ejemplo, en este famoso tema de la división de poderes. O sea, se tuvo que dividir el poder. O sea, ¿por qué? Porque no puede existir una subordinación entre los órganos del Estado, pero sí pueden existir ciertos controles, pero internamente siempre va a existir un superior administrativamente y un inferior. Siempre va a haber un jefe y hay alguien que sea el subordinado. Y como siempre lo he dicho, para poder ser jefe tenés que ser trabajador o tenés que ser subordinado. Pero básicamente siempre debe existir, o la jerarquía también es un límite. ¿Por qué? Porque un inferior solo puede realizar hasta lo que el superior tenga capacidad, o sea, o hasta sus capacidades, y el superior va a tener otras capacidades. O sea, un órgano administrativo inferior no puede realizar actividades de un órgano superior. Es un límite vertical. La administración pública siempre va a ser vertical. Luego tenemos las resoluciones de los órganos administrativos, que que está mal escrito esto, de los órganos administrativos. Entonces, básicamente, ¿qué son las resoluciones? Los dijimos anteriormente en el semestre pasado, que son los famosos actos administrativos, y los actos administrativos son esas declaraciones unilaterales que realizan los órganos administrativos que crean qué o producen qué efectos jurídicos. Y fue pregunta de examen y muchos fallaron, pero pues también otros pues resolvieron bien, igual en letra A. Entonces, básicamente, esas resoluciones son las declaraciones unilaterales que tiene el órgano administrativo obviamente, para dentro de sus competencias. Y dentro de esos tenemos de elementos para que exista. Tiene que existir un sujeto, que es quien lo emite. O sea, no podemos hablar de un acto administrativo, no existe una autoridad, un sujeto. Luego, el objeto, que tiene que ser básicamente el fondo del asunto. O sea, el objeto es el fondo y la forma, obviamente, pues vamos a ver más adelante. El asunto tiene que ser el objeto, es de lo que se trata, lo que se va a resolver, tiene que ser el objeto. Se recordarán que también tuvimos aquellos actos ilícitos, o teníamos aquellos actos que esos actos que eran ilegítimos, ilegales, etcétera. ¿Se acordarán? Entonces, la gran clasificación de actos administrativos, pues acá, pues eso básicamente se acuerdan también que les explicaba que existían errores de fondo y errores de forma, o puedes atacar el fondo o la forma, ¿verdad? Incluso les puse un caso. Bueno, luego tenemos la motivación, que básicamente explica el por qué se está tomando esa decisión.
O sea, tiene que existir algún motivo de razón de por qué lo está realizando el órgano administrativo. El objeto es el qué se va a tratar y la motivación va a ser el por qué lo están resolviendo o bajo qué lo están resolviendo. Luego tenemos la forma, que básicamente pues es el procedimiento. Se recordarán que les decía, es el conjunto de procedimientos, la forma que se va a desarrollar dentro del acto administrativo. Quiere decir que para que tenga peso tiene que estar por escrito, para que tenga surte efectos tiene que estar notificado. Ningún acto administrativo que no esté debidamente notificado puede surtir efectos. Es por qué, por el famoso principio de defensa, el derecho de defensa, el principio de todos los principios del debido proceso, o sea, todo, toda resolución debe tener un procedimiento de forma, que es la notificación, por ejemplo, que llene los requisitos de forma, que lleve todo lo que dejamos de decir anteriormente. Luego tenemos los acuerdos, famosos acuerdos, que básicamente pues existen dos tipos de acuerdos dentro de la administración pública. Acuérdense que no estamos hablando de aquí de los acuerdos legislativos, porque acuérdense que los acuerdos legislativos son meramente del organismo legislativo. Y pues por los temas de horario, pues vamos a ir viendo esto en la siguiente clase. Entonces, obviamente, vamos a entrar a profundizar un poquito. Solo que alguien quiso entrar. Bueno, entonces vamos ahorita a pasar a la revisión de examen. Entonces, solo les llenarían la asistencia nada más ahorita. Me mandó ahí Lucía la asistencia por antes de salirse. Si pueden llenar la asistencia. Y los que tienen revisión de examen se pueden quedar acá, porque obviamente, pues, para poder agilizarlo, pues igualmente, si no, vamos a tratar de contactarlos por WhatsApp, pero básicamente, pues, ahorita, pues, finalizamos la clase de hoy y vamos a seguir con este tema, que es el último tema. Vamos a profundizar un poquito más con los acuerdos en la otra clase, que es un acuerdo otra vez para retroalimentarlos, y luego vamos a finalizar ya con la clase de lunes, que sería básicamente un repaso, y les voy a indicar bien de dónde a dónde viene, o tal vez en otra clase les indico dónde viene, a qué viene el examen final, para que ustedes pues puedan estudiar. También les voy a mandar las diapositivas tal vez el miércoles, para que ustedes pues puedan ya empezar a estudiar. Entonces, solo se quedan por acá los que tengan examen, revisión de examen. Igualmente, Lucía, pues no sé si son grupo esta vez otra vez o no, para poder llevar a cabo la revisión. Entonces, quedo aquí pendiente. Hola, buenas tardes. Fíjate que sí hay grupo. Entonces, si quieren, pues yo porque me tengo que quedar acá, igualmente el que se queden acá por el tema de también mi asistencia como docente, que yo tengo que mandar la asistencia que yo estuve aquí, entonces no me puedo salir de acá. Entonces, los que queden de examen extemporáneo, pues si me hacen favor de quedarse un ratito acá mientras nos coordinamos en la otra sala, pero para que se queden siempre alumnos acá, para que yo cumpla con mi asistencia, ¿verdad? Pero obviamente estoy tomando parte del periodo, porque como les digo, ya avanzamos con el contenido y únicamente pues me queda la revisión, que también la quisiera hacer de una vez con ustedes acá. Entonces, básicamente, pues eso sería. Pues los que pues se queden para revisión, acá nos quedamos. Igual en el grupo de WhatsApp voy a mandar otro enlace para ir haciendo la revisión personal, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues así seríamos, estimados estudiantes, lo miramos el día miércoles.